Así es, y tiene que ver con lo que sucede en Bruselas, porque se viene llevando protestas de agricultores, tractorazos se le podría decir, pero en el medio de todo esto también hay una cumbre de jefes de Estado. Nos va a actualizar toda la información Leticia Martínez, como siempre. Hola, Leti. Sí, Diana, así es como lo mencionabas. Recordemos, se llevó adelante la cumbre de los mandatarios de los presidentes de los miembros de la Unión Europea en Bruselas, en Bélgica, con la particularidad, porque vos mencionabas, Diana, lo que fue el tractorazo, que ahora vamos a contar un poco de qué se trató, pero se llevó adelante uno de los temas, o se trató uno de los temas principales que se esperaba que sucedan en esta cumbre, que tiene que ver con la ayuda financiera a Ucrania. Se aprobó finalmente un apoyo de 50.000 millones de dólares para Ucrania durante los próximos 4 años. Remarco esto porque era uno de los temas, habíamos hablado de un Zelensky que estaba buscando ayuda financiera tanto en Estados Unidos como en Europa y no sucedía nada, en particular en el caso de la Unión Europea por Hungría, por un Víctor Orbán que se oponía a este financiamiento. Bueno, finalmente lograron ese apoyo y ahora Ucrania va a recibir 50.000 millones de dólares en los próximos 4 años. ¿Cómo linkeamos un tema con el otro, Bueno, Leti? que uno de los temas principales, como decía, a tratar era esta cumbre, pero se dio la particularidad de que afuera de la sede de la Unión Europea, las imágenes que recorrieron el mundo tuvo que ver con esos tractores que veíamos cómo llegaban justamente a Bruselas. Ahí lo estamos viendo en este momento. ¿De qué se trata? ¿Por qué este sector agrícola llega ahí? Bueno, habíamos hablado de lo que venía pasando en Francia. Sí, lo hemos visto en aquí particular, también. protestas de los últimos días, si bien mermaron en las últimas horas porque el gobierno de Emmanuel Macron hizo una serie de anuncios que tenían que ver con alguno de los pedidos. Hemos visto que estas protestas se extendieron también a otros países. Recuerdo que dijiste cuando hablamos de Francia, esto está sucediendo en otros puntos de Europa. Sí, Me acuerdo Italia, Alemania, Portugal, entre otros países donde el sector agrícola reclama varias cosas, entre ellas decíamos algunas pedidos de flexibilizar lo que tiene que ver con la agenda ambiental o las medidas que tienen que llevar adelante en el sector, pedir justamente que no haya una competencia desleal. De hecho, ahí habíamos comentado también el tema del Mercosur. De hecho, el gobierno de Emmanuel Macron, que al menos eso es lo que se dio a conocer, el pedido directamente a la Unión Europea para que frenen las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que en parte justamente son los productores agrícolas de Francia quienes se oponen porque consideran que pueden llegar a ingresar productos agrícolas, digamos, que van a ser competencia de los agricultores de Francia. Así que bueno, por supuesto, una imagen que recorrió el mundo y para cerrar decir que fueron recibidos, fueron escuchados y de hecho se coló este tema, decíamos, Ucrania era el principal y se termina colando este tema del sector agrícola. Lo que prometieron es que van a bajar las cargas administrativas, entre otras promesas que le hicieron desde la Unión Europea, sobre todo para mermar estas protestas que estamos viendo que están ya recorriendo varios países europeos. Te hago rapidito una pregunta a propósito de este tema, ¿no? Porque ¿qué tan fuerte es el peso del sector campo en este aspecto? Y si es comparable con lo que sucede, por ejemplo, aquí en Sudamérica, ¿no? En el caso de Francia, por supuesto, de hecho lo decíamos, Francia es el país que se opone, o uno de los principales que se opone, porque es considerado muchas veces proteccionista, o esto que mencionábamos del ingreso de la producción. De hecho, un gobierno que se volcó justamente estos últimos días a dar respuestas al sector agrícola por las protestas que se estaban llevando adelante y bueno, los gastos que se ocasionan en todo este contexto. Y además eso, viéndolo en la perspectiva ya de la Unión Europea, porque no solo piden por las medidas a nivel nacional, sino también por las medidas que impone de alguna manera el bloque a los países que integran la Unión Europea. Bueno, seguiremos de cerca lo que sucede allí. Gracias, Leti. Por favor.